Este podría decirse que es el tema de Marcos, principio del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Sin embargo, la expectativa de los discípulos y de los judíos era muy diferente de lo que Jesús va a terminar haciendo, ya que este Cristo o Mesías no va a liberar a Israel de la opresión romana, sino va a morir por ellos y resucitar al tercer día. ¿Eso no lo leo? El día estudiaremos la segunda vez que Jesús se lo dijo. Sí, léalo. Ok, en día estudiaremos la segunda vez que Jesús anuncia su muerte y resurrección y la respuesta de los discípulos. Ok, bien, gracias hermana. Y de nuevo, nada más estaba tratando de buscar una manera de listar el tema de Marcos, pero creo hermanos que el tema de Marcos, la mejor manera de listar el tema de Marcos es como Marcos mismo lo presenta. La declaración del versículo 1 en Marcos dice así, en nuestras Biblias dice, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, ¿verdad? Y usted sabe que en la Biblia juntaron los dos nombres de Cristo, Jesús y Cristo, y hicieron en español Jesucristo, ¿verdad? Pero creemos que Marcos lo está poniendo a propósito, como esta es la primera declaración de su Evangelio, dice, principio del Evangelio. Y si usted se acuerda, Marcos es el único evangelio que se llama a sí mismo evangelio. Mateo no se llama a sí mismo evangelio, Lucas no se llama a sí mismo evangelio, Juan no se llama a sí mismo evangelio. Este es el único que se llama a sí mismo evangelio, ¿verdad? Entonces dice, principio del evangelio. Ahora sí, si separamos los dos nombres de Jesús, y luego el Cristo, y luego el Hijo de Dios. Ahora, eso es muy importante, hermanos, porque en el Evangelio de Marcos, vamos a ver, estamos estudiando la mitad del libro. El libro, hermanos, se puede dividir en tres partes, ¿se acuerdan? Y vamos a ver vamos a hacerles un examen. Okay, el Evangelio de Marcos se puede dividir en tres partes. La primera, la segunda y la tercera. ¡Ay, qué revelación! Ok, la primera. ¿Cómo describiríamos la primera parte del Evangelio de Marcos? ¿Qué está pasando en la primera parte del Evangelio de Marcos? ¿Sí? De su servicio, bueno, no de su servicio, sino de la persona de la que va a hablar. ¿Sí? Cuando él comenzó a llamar a sus discípulos. Ok. Pero, ¿dónde en esa primera parte de Marcos, dónde se lleva a cabo el ministerio de Jesús? En la primera parte de Marcos. En Galilea. La primera parte del Evangelio de Marcos va a demostrar, ¿verdad?, el ministerio de Jesús en Galilea. ¿Se acuerdan? Principalmente. Toda esa región de Galilea va a hacer viajes a otros lados, al sur de Israel, al norte de Israel. Pero principalmente Marcos va a enfocarse, ¿verdad?, en ese ministerio del Señor Jesús en Galilea. Después de eso, y es aquí donde entramos, el Señor va a comenzar la segunda parte, que es que, y ahí están sus bosquejos, el camino a Jerusalén. Creemos, hermanos, que esta parte ya está en los últimos meses de vida y de ministerio del Señor Jesús en la tierra. ¿Okay? ¿Por qué? Porque va a llevar a sus discípulos, ¿verdad? Va a enseñarles ciertas lecciones y va a comenzar su viaje a Jerusalén. Y en este viaje a Jerusalén, de nuevo, tenemos, y aquí tenemos tres partes importantes o tres acontecimientos importantes. Vimos uno, el primero, ahí está en su bosquejo. ¿Cuál fue el primero? ¿No? La revelación de su sufrimiento. No dice la revelación, dice la primera revelación de sus sufrimientos. Y luego adivine qué vamos a ver hoy. La segunda revelación de sus sufrimientos. Y si avanzamos, adivine qué vamos a ver próximo domingo. Ok, hermanos, esto es muy importante. En esta segunda parte del Evangelio de Marcos, 3 veces el Señor Jesús va a anunciar los padecimientos del Mesías.
Pero y quiero que notes esto es increíble porque esta es la parte del medio de Marcos. Y la primera vez que menciona, ¿se acuerda? Los discípulos se sacaron una estrellita y después, como que les pregunta, ¿verdad? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? No, pues unos dicen que eres Elías, unos dicen que eres Juan que resucitó, otros dicen que eres uno de los profetas, y les dicen, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Se acuerda? Pedro, tú eres El Cristo. El Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Verdad? Ahora, y ¿se acuerda? Hace esa declaración y luego Cristo dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea desechado y ahorita lo vamos a ver. Y entonces, ¿qué hace Pedro? No, le dice, que no te pase eso. No es Lo regaña, ¿se acuerda? Ya. ¿Cómo se te ocurre? Y entonces, ¿verdad? Pedro no entendía. Pedro no entendía. Y de nuevo, porque la expectativa del Mesías era de un ¿qué? De un liberador, de un rey, como David, que los librara de sus Sí, es lo que enemigos. estaban esperando. ¿Por qué? Porque el Mesías es el hijo de David. ¿Sí o no? Sí. Entonces llega esta segunda, y vamos a ver ahora sí, mire, vamos a las Biblias. Dice esta primera parte, versículos 30 y 32, lo tengo aquí. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. ¿Ok? Entonces ahí, inciso B, dice, la segunda revelación de los sufrimientos del Mesías. Número 1, Jesús predice sus sufrimientos por segunda vez. Jesús predice sus sufrimientos por segunda vez. Ok, inciso A, alguien ayúdenos con el inciso A, ahí abajito. Este siguiente narrativo sucede después de la transgresión del Monte Alto, probablemente muy cerca de Cesarea de Filipos. Ahora Jesús avanza por Galilea, pero de manera más discreta, ya que las lecciones que está por enseñar son de vital importancia para sus 12 apóstoles. De hecho, esta será la última vez que mencione Galilea hasta después de su resurrección. Ok, ¿se acuerda? Y aquí está el mapita. Pedro hace la declaración, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aquí en Cesarea de Filipos. Y dice que hay un monte, y se acuerda, según las posibilidades, hay como 3 montes. El monte Hermón es la probabilidad menos, porque está bien alto. ¿Ok? Entonces, había 3 montes por ahí, ¿verdad? Creemos que a lo mejor fue el monte Tabor, pero por aquí está pasando la transfiguración. El último momento pasa la transfiguración, ¿se acuerda? Bajan de la transfiguración, o sea, el Señor Jesús les presenta su gloria, su reino, baja. ¿Se acuerda? Viene ese papá, esa tremenda historia, viene ese papá pidiendo, ¿verdad?, ayuda. Señor, por favor, mira, traje a mi hijo y tus discípulos no pudieron. Y de nuevo, ¿verdad? Hermanos, ¿se acuerdan? A mí me impacta mucho esa historia porque desde niño no sabemos cuántos años había estado endemoniado. O sea, y viene y pide ayuda y le dice, si puedes hacer algo. ¿Y se acuerda que le dice al Señor? Si puedes creer. Pastor, porque si era niño estaba endemoniado. ¿Por qué? Bueno, sí, ya sé que nacemos desde bebés con el pecado original, nosotros nos podían poseer los demonios a cualquiera, sino aunque no hubiera. Bueno, es que nosotros tenemos la idea, no abras puertas. Yo creo, y se acuerdan cuando estudiamos este pasaje, hermano, no nos dice qué hicieron los padres, no nos dice qué hizo el chamaco, la cosa es que por años, ahora hermanos, lo interesante del narrativo no es qué hicieron los padres, sino el carácter de Satanás y los demonios, ¿se acuerdan? Dice, si el demonio hubiera podido, lo hubiera matado, porque es lo que dice el padre, ¿se acuerdan? Si lo quiere matar, decía él. Lo quiere matar. Entonces, dice aquí, y entonces comenzamos esta historia, dice, mire cómo dice el 30.
Habiendo salido de allí. Bueno, ¿dónde era allí? Abajo del monte. Habiendo salido de allí, ¿pasaron a dónde? A Galilea. A Galilea. Esta es la región de Galilea, ¿verdad? Este es el mar de Galilea. Y parece que están... Ahora, esto es interesante porque dice que no quería que nadie lo supiese. no quería que nadie lo supiese. No quería que nadie lo supiese. Ahora, nos da la razón. ¿Por qué? Porque lo iban a traer No. pidiéndole sanación. Bueno, y sí. lo otro, y él Sí. quería hablar con sus discípulos. Exactamente, ahí está. El punto aquí. Porque enseñaba a sus discípulos. Este camino a Jerusalén, hermanos, es como el curso intensivo a sus discípulos. Han caminado con ellos 3 años. Pero estas son las últimas semanas. Y les va a enseñar. Y les dice, el Hijo del Hombre. Ahora, note aquí, por favor. Note aquí. Esto fue lo que dijo en la primera predicción. Este es el primer anuncio, ¿verdad? Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y esta, de nuevo, hay elementos importantes. Padecer mucho, ser entregado, ser muerto, resucitar. Ahora, este anuncio, ¿verdad?, enfatiza mucho el asunto de los líderes religiosos. Ahora, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho? Porque esto es muy irónico. Porque esta declaración es muy irónica. Los líderes religiosos son los que deberían, ¿qué? Saber. Ellos son los que deberían identificar la verdad al Mesías. Ellos están para eso, guiar al pueblo, enseñar las escrituras, y no saben, y le rechazan. En la segunda, que es esta que estamos viendo, ahora, note el tono, será entregado en manos de hombres. ¿Eh? Y esto va a tener sentido cuando veamos la crucifixión. Pero en los otros hace hincapié que el tercer día va a resucitar. Exactamente. Entonces, yo creo que lo más importante, impactante de todo lo que les estaba diciendo que iba a pasar, era así como, ok, lo otro, pues, lo hacen hasta con otros ladrones o con quien sea, pero el tercer día ya. Ahora, eso, vamos, no se me adelante. ¿Está viendo mis notas o qué pasó? Bueno, Ahora, le matará, pero después de muerto resucitará al tercer día. Una pregunta, ¿en qué día de la semana lo crucificaron? Yo creo que fue jueves. sí, ¿verdad? Si contamos 3 días, como los... Yo creo que el Señor murió en el jueves. Yo creo que la última cena está pasando como miércoles. Porque acuérdense que, según, y después podemos discutirlo, el viernes es el primer día de la fiesta sin levadura, ¿verdad? Es el día solemne. Y luego se atraviesa el Shabbat. Entonces se les atravesaron 2 días y ya después viene el tercer día de, ¿verdad? El mismo miércoles fue el día que obró en huerto. ¿Mande? El mismo miércoles fue el día que obró en el huerto. Fue el día mismo. Y dicen en el sábado, pero ellos celebraban antes de ese uno que le llamaban el Shabbatón. Ajá, el Shabbatón, el día solemne, el primer día de los panes sin levadura. Ajá, exacto, por eso. Sí. Ahora, pero no se distraigan, vamos a continuar. Bueno. No se distraigan. Sí, eso es for your information. Ok, ahora, noten aquí, dice aquí, lo último nada más, inciso B ahí en nuestras notas, ¿verdad? Inciso B en nuestras notas. Marcos ha enfatizado mucho la falta de entendimiento de los discípulos acerca de Jesús. Ahora el texto enfatiza que no entendieron la declaración, literalmente esta palabra, es lo que está diciendo la hermana Pati, o sea, esta palabra, la que el Señor Jesús está diciendo, no la entienden, no entienden esta palabra. Ahora, porque no entienden esta palabra es lo que pasa después. Miren, cada anuncio de la muerte de Jesús viene con una respuesta incorrecta de sus discípulos. Versículos 33 al 37. Dice aquí, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí,
quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces, en esta segunda escena, hay esos bosquejos, Jesús les enseña cómo se puede ser el mayor. ¿Ok? Ahí para llenar, Jesús les enseña cómo se puede ser el mayor en el reino de Dios. Ahora, hermanos, inciso A, ayúdenme ahí, inciso A e inciso B también. Jesús llega a una casa en Capernaum para enseñarles otra lección sobre el discipulado. Marcos explica que los discípulos no quisieron decirle a Jesús lo que discutían porque tenían que ver con la primera porción entre los discípulos. Pero ¿cómo estaba hablando de eso? Cuando se va a hacer ahí vamos. Ahí vamos, inciso B. Jesús llama a los discípulos para enseñarles el requisito para ser el mayor. El requisito o el criterio del Señor para ser alguien grande es que se convierta en el último, posición, y un servidor, actividad. Ok, eso es, hermanos, este es el parámetro del Señor. Así es. Si quieren ser grandes en el reino de Dios, tienen que ser los últimos y tienen que ser los servidores. Ahora, hermanos, dice el hermano Ortega, y aquí quiero que tengamos paciencia con los discípulos, hermanos, porque de nuevo, si nosotros hubiéramos vivido en ese tiempo, adivinen qué, no seríamos muy diferentes. ¿Verdad? No seríamos muy diferentes. ¿Okay? Entonces, ahora, lo que acaba de notar, para nosotros que estamos leyendo toda la historia completa y la imagen, sí nos causa un golpe, porque el Señor les está diciendo, voy a morir, voy a ser perseguido, voy a morir y voy a resucitar el tercer día. Y ellos están preocupados por otras cosas completamente diferentes, como esta de quién va a ser qué. Y también entre líneas puede uno pensar, si ya va a morir este señor, ¿quién de nosotros se va a quedar para el gobierno? Bueno, también pudiera ser. Por eso es así, entre líneas es como lo entiendo. Ya se va a morir, en lugar de estar discutiendo tristes porque se va a morir, no. ¿Quién va a quedar en lugar de él? Bueno, puede ser, pero también vamos a ver que sí estaban muy tristes, ¿se acuerdan? Los relatos después de la crucifixión dicen que ellos estaban muy tristes, muy deprimidos. También hubiera causado Pues no sabían, qué barbaridad. Okay. Hubiera causado asombro cuando dijo que iba a resucitar ese. Sí, ahora aquí viene, aquí viene, y perdón, me adelanté lo que dijo la hermana Patti. Acuérdense que los judíos sí sabían sobre la resurrección. Los judíos tenían claro ese asunto de la resurrección. Los judíos acuérdense que los judíos no estaban como, ¿cómo va a haber resurrección? No, ellos sabían que iba a haber resurrección. Lázaro y todo. No, pero ¿por qué? Porque él decía, No. ¿Por qué, hermano Jesús? La promesa dada a los padres. Ok, amén. Vimos eso el domingo pasado. Pero hay algo más. Hay un pasaje muy explícito. Daniel. ¿Se acuerda? Daniel, capítulo 12. Todos los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados. Unos para vida y unos para confusión perpetua. Es por eso, ¿se acuerda? Cuando Lázaro muere y el Señor Jesús le dice a Marta, ¿va a resucitar? Ella dice, ¡ah! No. Ella dice, yo sé. Ahora, aquí viene. Último tiempo. ¿Cuándo? En el postrer tiempo. Los judíos tenían bien claro un asunto de resurrección, pero una resurrección al final, en el final de los tiempos. Entonces, cuando Jesús está anunciando, voy a resucitar, es como, bueno, pues sí va a haber resurrección, Sí, pero mientras, ¿quién se queda con el grupo? No. Sí va a haber resurrección, pero, o sea, al tercer día, no, la Biblia dice que al postrer tiempo. Y es lo que no entendían, o sea, sí va a haber resurrección, pero no al tercer día. ¿Ok? Y por eso, de nuevo, creemos que por eso no entendían y luego no se animaban a preguntarle. No les cayó el 20 pastor.
Ahora, acuérdese por qué, todavía no los vamos a spoilear, ¿verdad? Acuérdese que hay algo muy importante, porque no solamente es tener información, que es algo también que va a enseñar el Evangelio de Marcos. No es información, hermano. ¿Qué es? Entendimiento. Y vamos a spoilearlos. ¿Qué es? Revelación. ¿Pero qué es? Sobre Es la obra de Dios después de la resurrección. Hermanos, la resurrección y la obra del Espíritu Santo son muy enfáticas en el Evangelio de Marcos para entender. Lo que pasó, pero es que nosotros ya tenemos todo. Exactamente. Entonces, para nosotros es muy fácil decir, ¡ah, qué cabezones! Pero ellos, Incluso, pastor, en estos tiempos hay mucha gente que si no era por fe ahora, por ver todas las profecías que se han cumplido, ahora sí ya empiezan a creer. ahora, pero aún así, es una obra del Señor. Sí, claro. Y entonces, y esto es algo que va, ¿se acuerda? Es algo que va a mostrar Marcos. La necesidad de la resurrección y la necesidad de la obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, continuamos. Ahora, hermanos, esta es la siguiente escena que me gusta mucho. Dice, siguientes versículos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, pero el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Ahora, déjame leer a mí esto. Jesús usa a un niño para enseñarles lo que implica ser mayor. No sabemos quién era este niño, ni tampoco qué edad tenía, pero la palabra griega sugiere que era más chico que un adolescente, que es la palabra griega paidion. Hermanos, los niños del primer siglo no eran estimados como hoy en día. Esto no significa que no eran amados, ¿ok? No significa que los papás no amaban a los niños, sí amaban a los niños, ¿verdad? Sino que no eran considerados como lo más valioso en el hogar, ¿verdad? Y tenemos que aceptarlo, ¿verdad? En las casas tenemos fotos de quién. De los hijos. Nuestros chiquititos. O sea, como lo más valioso. Hermanos, ahora, ¿por qué? Si recordamos, en algunos lugares la tasa de mortalidad era de 30 a 50%. Hermanos, no todos los niños llegaban a adultos. Además, eran tratados como parte de la familia, pero eran tratados como ¿qué? Personas vulnerables. Personas Vulnerables, dependientes, ignorantes y hasta... Ok, hermanos, acuérdense, la idea moderna de los niños y angelitos, eso no era la idea del primer siglo. En los romanos, ¿se acuerdan? Si era niña, mátala o deshazte de ella. Entonces, el Señor está usando aquí a un niño. Ahora, la Biblia ya ahora, en Marcos todavía, ¿se acuerda? Hay otros evangelios que nos enseñan los altercados de Jesús con los niños, de los discípulos de Jesús con los niños, ¿no? Pero aquí va a usar un niño y le pone en medio de ellos. Lo abraza. Y luego dice, el que reciba. Ahora, ¿qué significa esto, hermanos? Y aquí está la clave. ¿Qué significa recibir a un niño en el nombre de Jesús? La palabra recibir es una que el Nuevo Testamento va a usar para hablar de consideración, compañerismo y amistad. Alguien ayúdame, Colosenses 4:10, Hebreos 11:31 y Gálatas 4:14. Colosenses 4:10, Hebreos 11:31 y Gálatas 4:14. ¿No tiene hojita, hermano? Ahí está. Ahí está. ¿Alguien lo tiene? Y Colosenses 4:10. Sí. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos y el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibid. Si fuere a vosotros, recibidle. ¿Ok? Hebreos 11:31. La alma ramera no pereció justamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías. Habiendo recibido a los espías.
Y luego, Gálatas 4:14. Aunque mi profesión los contaba no se extrañe, ustedes no me despreciaron y me rechazaron. Todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios, o incluso el mismo Jesús. Ok, entonces, ¿qué está diciendo aquí? Este es el verbo, de nuevo, que está hablando no nada más de, ¿verdad? Esa es la idea, está hablando de acoger, considerar. Ahora, hermanos, esta es una lección para los, ¿verdad? Los viejos bigotones y barbones de los discípulos, porque trae a un niño. Ellos estaban discutiendo quién va a ser el qué. El mayor. Que trae a un niño, ¿verdad? Y les dice, el que reciba en mi nombre a un niño como este, el que lo considere, el que le extienda amistad. Pastor, dice, es que ellos, hasta que cumplían 12 años, celebraban el Bar Mitzvah. Y antes de eso, pues no los consideraban. Ya después ya podían hasta ir a la sinagoga, y ya podían... Ok, eso, con los judíos. Pero Marcos está escribiendo, sabemos principalmente a quién. A los romanos. Recibir quiere decir con fe. No, aquí no dice con fe. Aquí la palabra tiene que ver con qué? Con acoger, con amistad. Ahora, noten lo que dice. El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces, hermanos, lo que está tratando de decir aquí el Señor es que tenemos que considerarlos, porque considerar a un niño insignificante y vulnerable como discípulo de Jesús es recibir a quién? Es considerar a Jesús. Y mírenlo, ellos están pensando, queriendo saber quién es más grande, cuando lo que nos hace más grande es considerar ese tipo de personas. En lugar de decirles, sáquense de aquí, recíbanlos. Hermanos, y de nuevo, este es uno también de los pasajes, creo, fundacionales para el ministerio de los niños. Por eso no dejaban que los niños se le acercaran cuando dijo, dejar que los niños... Exactamente, el Señor de nuevo. Ahora, y esto es una de las cosas, ¿se acuerdan? Niños y mujeres, era de la gente que no. Y el Señor Jesús está cogiendo niños y mujeres. Ok, ahora decimos que los niños son el futuro, pero en esos tiempos no pensaban en el... Exactamente. Por eso le digo, nuestra idea romántica de los niños no era la idea romántica del primer siglo. Y el Señor está usando un niño para darles una lección. Ahora, note aquí la conexión, porque el siguiente párrafo, nuestra Biblia lo divide en el siguiente párrafo, y parece que está como que muy raro, hermanos. El siguiente párrafo, versículos 38 al 41. Juan le respondió diciendo, ahora, note, le respondió. Entonces, ¿eso lo conecta con qué? Con la escena anterior. Con la escena anterior, ¿no? Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ok, punto número 3. Jesús les aconseja cómo tratar a un discípulo. ¿Cómo tratar a un discípulo que hace milagros en su nombre? Ahora, a ver, alguien lee el párrafo, el inciso A, pero métanle emoción, hermanos. A ver, el inciso A, abajo del punto 3. Jesús continúa en la misma casa y en la misma escena, y continúa la enseñanza para sus discípulos ambiciosos. Si pudiéramos imaginar la conversación, es como si Juan hubiera dicho, Señor, aprovechando que hablas de personas que vienen en tu nombre y nos estás pidiendo a considerarlas y ofrecerles amistad, hay uno por ahí que anda sacando demonios en tu nombre.
se lo prohibimos porque no nos seguía. Nótese que no dijo, no te sigue. Él dice, no nos sigue. Ok, ahora, ¿nota la conexión de este párrafo con el otro? El que reciba en mi nombre. Y ahora Juan, ay Señor, aprovechando el asunto. Hay uno por ahí, sacando demonios en tu nombre. Y le dijimos, no, está haciendo esas cosas. Ahora, y note lo que estresa el texto, lo que matiza el texto, porque no sigue. No nos sigue. ¿Ok? Nosotros somos los guías. Híjole, hermanos, esto está muy bueno, No nos sigue. Ahora, Jesús les contesta, ¿verdad? No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Hermanos, Jesús les exhorta a no prohibirle, ya que nadie puede hacer esos milagros e inmediatamente hablar mal de él. De hecho, Jesús dice, todo lo que no es contra nosotros, todo el que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Ahora, quiero que entienda esta declaración, hermanos. Esta declaración no debe aislarse del libro pensando que el hacer milagros y usar el nombre de Jesús es la fórmula infalible para identificar a un verdadero discípulo de Jesús. Hermanos, de nuevo, a veces agarramos todas las declaraciones de la Biblia y pensamos que son absolutos, ¿verdad? Y hermanos, eso es a veces, muchos grupos religiosos por allá afuera se legitimizan ellos diciendo, ¿cómo no vamos a ser discípulos de Cristo si sacamos demonios y sacamos enfermos? A ver, ¿cómo no vamos a ser discípulos de Jesús? Pero luego, ¿qué? Se están yendo con la secretaria, ¿verdad? Le están haciendo lavado de dinero, y están aquí, y están abusando de menores, ¿pero sacan demonios? Sí. ¿Hacen milagros? Ser un discípulo es hacer disciplina. Ok. Tiene que ser con la disciplina que Cristo está Sí, yo creo que eso es cierto. Por eso el Señor dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Exactamente. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque de nuevo, a veces podemos pensar que el Señor está diciendo, déjalos a todos los que hablen en mi nombre, todos los que predican en mi nombre, todos ellos son míos. No. Si hay hasta que hacen milagros. No. Ahora, ¿por qué digo eso, hermanos? Note aquí. ¿Por qué decimos eso? De hecho, Marcos ha enfatizado el rechazo de Jesús de parte de las autoridades judías, sus familiares, sus paisanos y muchas otras personas. Entonces, en la perspectiva de Marcos, Jesús está hablando de un ¿qué? El discípulo verdadero. Hermanos, hasta este capítulo, ser un discípulo de Jesús no es, ¿verdad?, ser apremiado ni es ser rechazado. ¿Se acuerdan? Es ser rechazado. Por eso el Señor está diciendo, ¿verdad? Y no puede hablar inmediatamente mal. Déjenlo. No se lo prohíban. Porque en este nuevo, creo que está hablando de un discípulo verdadero. Ahora, no termina ahí. Mire cómo termina el párrafo. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no. Ahí hay una doble negación, hermanos, en el idioma original, y que puede traducirse, jamás perderá su recompensa. Y miren lo que me gusta pensar, bueno, lo que vemos aquí en el texto. Jesús entonces les enseña la recompensa que pueden obtener aquellos que ayudan a sus discípulos. Esta siguiente declaración de Jesús contesta la pregunta, o la respuesta de Juan, y probablemente le humilla. Jesús mismo explica que si alguien, quien quiera que sea, ofrece un vaso de agua en su nombre,
jamás perderá su recompensa. Entonces, por un lado, ellos ¿qué? Prohíben a otros que no pertenecen a su círculo, pero por otro lado, Cristo promete recompensa a aquellos que cooperan con su ¿qué? Él es de nuevo, y piénselo Juan diciéndole, tú cállate, no perteneces a nuestro ver, enséñame, ¿dónde está tu diploma? Dice el Señor, no entienden que si alguien les da un vaso de agua en mi nombre, porque son mis discípulos, ellos jamás van a perder su recompensa. Entonces es como, a ver, discípulos humildes y también no ser orgullosos contra otros que son discípulos de Jesús, pero que no son parte del círculo. ok. Ahora, hermanos, y esto me gusta mucho, es en Mateo capítulo 18 tiene la misma escena. Y Marcos aquí tiene la misma escena. ¿Cuándo soltó al niño? No, aquí. ¿Cuándo soltó al niño? ¿Soltó al niño? ¿Cuándo soltó al niño? ¿Se acuerda? Vino, puso al niño y agarró. ¿Cuándo soltó al niño?
El texto nos dice que ha soltado al niño. Ok, ya regresamos. Pero no tiene a mi Josué porque ya se le hubiera ido. Yo sí me la voy. No, ya, mi José, ya déjame. Tiene al niño. Y aquí va a terminar de nuevo. Cualquiera que haga de tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Hermanos, inciso B, Jesús fuertemente les exhorta a no hacer pecar, esa es otra buena traducción, o poner tropiezo a otros discípulos humildes, que creo que es la enseñanza principal, vulnerables, insignificantes. Jesús dice que la muerte es mejor para esas personas. Ahora, claramente esta es una exageración que trata de despertar la mente de sus oyentes. La figura que Jesús usa es la piedra que los asnos movían para moler el trigo y convertirlo en harina, ¿verdad? Un comentarista, Schnabel, comenta, la referencia es una gran piedra de molino bicónica, literalmente el latín es catilus, cuya altura oscilaba entre 45 y 100 centímetros, lo cual subraya la certeza de ahogamiento inmediato de aquellos arrojados al mar con una piedra de molino al cuello. ¿Qué tan grave, hermanos, es hacer que otro discípulo peque? ¿Qué tan grave? No sé. Gravísimo. Es muy serio. Es muy serio. Ahora, ¿y eso qué tiene que ver con la discusión original? ¿Se acuerdan? Él les dice, voy a sufrir, voy a morir. La siguiente cosa, ¿verdad? Y ellos discutían en el camino. De seguro, yo soy el mero. Yo voy a presidir aquí. ¿Verdad? No, yo voy a hacer aquí. Yo soy el más grande. A mí me ha encargado más cosas. Judas por ahí, yo soy el del dinero. A ver, ¿a quién quiere más? El del dinero, ¿no? Y ahí discutiendo. Y no pensando, hermanos, de nuevo, no pensando cuál es la regla del reino. Y lo va a decir hasta el siguiente capítulo. La regla del reino no es quién se enorgullece. Y de nuevo, ahora, el peligro de eso, hermanos, es hacer pecar a otros. Como Juan, ¿qué? Tienes que pertenecer a nuestro círculo. A ver, ¿dónde está tu diploma? A ver, ¿dónde dice Iglesia Bautista? Si no dice Iglesia Bautista, tú no puedes. No, porque es peligroso. Ahora, inciso C, hermanos, Jesús ofrece 3 parábolas para retarles a tomar medidas drásticas contra el hacer pecar. Hermanos, aquí usa las parábolas en aplicación personal. Edwards comenta, las metáforas de los ojos, las manos y los pies incluye todo lo que vemos, lo que hacemos y a dónde vamos. Hermanos, claramente hay pasajes del Antiguo Testamento que usan este paralelismo de las manos haciendo cosas, los pies yendo a lugares o actividades incorrectas y los ojos deseando lo incorrecto y pecaminoso. Y lo que está diciendo el Señor es, si tu propia mano te hace pecar, córtala. Si estás haciendo algo, ya. Si tus pies te están llevando a hacer cosas incorrectas, córtalas. Si tus ojos te están haciendo desear cosas incorrectas, córtalas. Si ellas son un tropiezo. ¿Verdad? Ahora, mostrando de nuevo la aplicación de lo peligroso de hacer pecar. Ahora, ¿por qué debemos tomar, por qué debemos tomar medidas tan drásticas contra el pecado? Hermanos, es el pecado el que puede hacer que a una persona perderse e irse al infierno. Note aquí, si tu mano te fuera ocasión de caer corta, la mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos y ir al infierno. Teniendo 2 pies, ser echado en el infierno. Teniendo 2 ojos, ser echado al infierno.
Es muy drástico. Ahora, nada más quiero enseñar algo porque, ¿verdad? No sé, los que traen nueva traducción viviente, ¿alguien trae así su nueva traducción viviente? ¿Qué hay en versículo 44 y 46? Dice, 44 y 46. Pues el gusano de ella no muere. No tiene, ok, bien, no tiene. es lo que dice aquí. ¿Tú traes tu nueva traducción viviente? No tiene, ¿sí o no? Dice, algunos manuscritos se agregan en el versículo 46, los gusanos nunca mueren y el corre que se para. Dice que porque en los originales no vienen. Sí, ok, aquí viene. Nada más quiero explicar algo. En las versiones modernas de la Biblia, como Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, los versículos 44 y 46 no aparecen en los manuscritos más antiguos, por eso no los ponen. Y hay algunos que responden que eso quita el énfasis del pasaje. Pero no es cierto, no quita el énfasis del pasaje. Porque Marcos está enfatizando, hermanos, dos características del infierno. ¿Cuáles son las dos características del infierno que está enfatizando? Aún si lo dijera una vez. Que el gusano no muere y el fuego nunca se El apaga. gusano no muere y el fuego Nunca se apaga. nunca se apaga. Ay, qué horror. Ahora, hermanos, no quiero discutir porque podemos hablar aquí mucho. ¿Qué significa la palabra infierno? La palabra que Marcos usa para el infierno es la palabra Hena, ¿verdad? Esta palabra se refería al valle de Hinnom, donde los paganos sacrificaban a Moloch y a otros dioses. Después, con el tiempo llegó a usarse como un basurero, ya que para los judíos eran lugares profanos e inmundos. Strauss comenta que ya en el periodo intertestamental se usaba esa palabra para hablar de una referencia al castigo eterno. El punto es que Jesús habla de este lugar como un lugar real y que ¿qué? Y que es antagónico. Y aquí es lo importante. Hermanos, mucha gente, no, que el infierno no existe, qué cosas aquí, ok, pues mira contra qué lo pone Jesús. Mejor dice, es entrar manco, ¿en dónde? En la vida. Mejor es entrar cojo en, ¿verdad? Y tuerto. Ok, aquí de nuevo. Y esto es importante en el uso y el significado de las palabras, hermanos. ¿Ok? Porque hay gente que dice, no, es que la etimología de las palabras. Yo creo que usted ha hablado con otros grupos religiosos que le dicen, es que la etimología de la palabra, que no sé qué. Aquí, el significado de las palabras son importantes en su contexto y en su relación unos con otros. Entonces, aquí la palabra infierno se usa como algo antagónico, opuesto a qué? A la vida. ¿Y a qué? Al reino de Dios. Al reino de Dios. Al reino de ¿Por qué Dios. digo que eso no aparece en las otras versiones? Porque en los manuscritos más antiguos no aparece. Sí, la palabra infierno no está en... No, la palabra infierno sí aparece. Lo que no aparece es la repetición de donde el gusano de ellos. O sea, esta repetición no aparece hasta el versículo, hasta el último versículo. Pero primero que aparece. Porque es el mismo evangelio. Sí, lo que estoy diciendo es que en otros manuscritos no aparece la repetición. La repetición. Ahora, aquí viene. Yo no me voy a pelear con eso, porque de todos modos, hermanos, Marcos está dejando muy claro, o sea, lo que no deja en duda es que el infierno es un lugar donde un gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Quiero tomarlo como cuando Jesucristo repite una palabra y confirma que lo hay. Y si aquí lo está repitiendo 3 veces, ¿qué más puede uno afirmar? Sí. Ahora, ¿se acuerdan? Ya hablamos en otras veces, cuando hablamos de Apocalipsis, hablamos del infierno, entonces después podemos regresar a eso. Pero ahora, quiero las últimas palabras. Regálenme unos 5 minutitos más. 5 minutitos más. Porque, hermanos, las siguientes palabras son las más difíciles. Jesús termina, hermanos, este es de lo más difícil en el Evangelio. Dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis?
tened sal entre vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Hermanos, aquí termina toda la escena. El versículo para entregar el concurso. Ahora, hermanos, aquí termina toda la escena. Déjenme leerlo. Las últimas palabras de Jesús son las más difíciles de interpretar por los diferentes matices de significado. El reto yace en saber quiénes son todos, qué significa la sal y qué significa el fuego. Ahora, quiero que note, y lo dividí a propósito. Aquí hay una manera que Jesús habla de la sal, aquí hay otra manera que Jesús habla de la sal, aquí hay otra manera que Jesús habla de la sal. La difícil es esta. Ahora, quiero que note, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué la sazonaréis? Lo que está diciendo aquí es con qué recuperará eso. Como de que todo será probado. ¿Verdad? Ahora, sentido positivo o negativo. Positivo. Ok, siguiente. Tener Sal en nosotros mismos. y tener Paz. Los unos con los otros. positivo o negativo. Positivo. Ok, entonces, sería muy raro que fuera negativo, positivo, positivo. ¿No? O sea, hablando que la sal tuviera un sentido negativo, positivo, positivo. Entonces, por tener un sentido positivo, probablemente también es ¿qué? Positivo. Ahora, ¿qué significa eso? Ahora aquí viene, ya que está en su... Por lo tanto, podemos decir que la sal de la primera mención tiene un sentido positivo. Ahora, al parecer, el fuego está conectado con el sacrificio. Y aquí es donde los eruditos piensan que Jesús está conectando con los sacrificios del Antiguo Testamento. En Levítico, toda ofrenda debía ser sazonada con sal, como señal del pacto y de su aceptación delante de Dios. Esa ofrenda luego pasaba por el fuego del altar. Cuando Jesús dice que todos serán salados con fuego, está tomando ese lenguaje sacrificial y aplicándole a sus discípulos. Así como los sacrificios eran consagrados mediante la sal y fuego, el creyente también es purificado y ofrecido a Dios a través de pruebas. Entonces creemos que el Señor aquí está terminando diciendo esto: todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con, hablando de la consagración, hablando de la purificación. Ahora, ¿por qué está cerrando esto? Porque ¿cómo comenzó? Ahora, déjeme ahí, hizo qué. Esta conclusión parece ser la más apropiada en vista de que Jesús va a sufrir el rechazo, la traición y la muerte. Los seguidores de Jesús no pueden seguir un camino diferente al que Él está mostrando. Él mismo ha mencionado que sus seguidores sufrirán porque seguirán su ejemplo. Jesús ya dijo que el costo del discipulado es grande y que debemos considerar que es más valioso sufrir aquí y disfrutar en el reino de Dios, o disfrutar aquí y sufrir en el infierno de fuego. Y este es el punto, hermanos. ¿Por qué? Él está diciendo: voy a morir, voy a ser entregado, hermanos, voy a morir, voy a resucitar. Y ellos pensando: ¿quién va a disfrutar? Oigan, ¿a quién le van a dejar el pastorado y las ofrendas? ¿Verdad? ¿Quién va a ser el más grande? Ay, chiquitos, no saben lo que les espera. Y está terminando tratando de exhortarles, ¿verdad? No a pensar en su posición, no en pensarle en su ambición, sino en el costo, hermanos, del discipulado, en el costo de ser un discípulo de Jesús. Es que no lo entiendo. Hermano. Todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal, a lo mejor. No lo entiendo muy bien. Pues habla de sazón, ¿no? Habla de las pruebas. Es que voy a ocupar más de 10 minutos. Luego nos lo explica otra vez. Hay un comentario. Es lo que le da sabor al asunto. Bueno, La sal, ahí yo lo entiendo, lo que yo puedo entender es que el dar sabor, el sentido directo de lo que está refiriendo
que serán salados con fuego y los sacrificios a la cosa. Es la calidad del castigo que Dios va a dar a las personas. Es lo que yo... No. No. Bueno, ahora, miren, hermanos, Está en positivo. un comentario dice como hay como 10 posibilidades. Bueno. Espérenme, hay como 10 posibilidades, porque el reto es, mire, por ejemplo, el hermano Ortega ya tiene una posición sobre la sal. Es que, de nuevo, la sal, sazonador, preservador, o sea, hermanos, o sea, depende de lo que creamos que es la sal. Depende de lo que creamos que es el fuego. Hay algunos que piensan que esto está hablando en un sentido negativo porque acaba de hablar del infierno, del fuego que nunca se apaga. Y por eso es lo difícil. Si la sal apaga el fuego, ¿no? La cantidad, si son muchas, No está bien, mucha arena, No sé, hermano. si le echan muchas, sí la apagan. Pero aquí viene el punto. Entonces, este fuego está conectado al fuego del infierno. Este fuego está conectado al fuego de la prueba y la dificultad. Entonces, hay como, de nuevo, por eso les dije, esto, si lo conectamos con el infierno, sería la sal negativa, o algo, un sentido así, porque está hablando del infierno, y aquí les está diciendo que positivo, y luego sostener que sal. O sea, tengan sal entre vosotros mismos. Tengan sabor. y manténganse en paz. Ahora, aquí viene. La otra oración es la que nos ayuda mucho. Y tener que. ¿Por qué les está hablando de paz? Están peleando quién va a ser el mayor. Porque están ¿qué? Peleando los unos a los otros. ¿Quién va a ser el más grande? ¿No? Por ejemplo, también hay todo sacrificio se ha hablado en sal. Ahí me estoy pensando, por ejemplo, dice que nosotros nos acercamos al sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Agradable a Dios quiere decir ahí sobre la sal, porque dice Dios que todo sacrificio Mucho rollo. Otra posibilidad, o sea, es que hermanos, por eso les digo, este es uno de los más difíciles de Marcos y de la Biblia, porque está como, pero bueno, no lo vamos a resolver en 10 minutos. Trae para un miércoles, venimos el miércoles con calma, Bueno, no sé. bueno, es una sugerencia, es una sugerencia. Pero necesitamos sal con pimienta. Ya me dio hambre. Ok, bueno, vamos a orar para terminar. Vamos a orar, Señor. Ya tienes hambre. Vamos a orar, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor. Creo que nosotros también necesitamos, al igual que los discípulos, entender que la grandeza del reino no está en una ambición personal ni una posición. Y ayúdanos, Señor, porque es bien sutil para todos tus hijos y todos tus siervos pecar en eso. Y también es muy sutil, a veces, quiero decirlo con cuidado, de nosotros como iglesias bautistas, que luchamos por tener la doctrina correcta, de pensar que todos los demás están mal y que solamente estamos bien y que lo que otros hacen no está bien y que lo que otros hacen es inútil. Pero la verdad, Señor, es que necesitamos ser muy centrados en nosotros mismos. Ayúdanos, Padre, por favor. Ayúdanos a pensar seriamente, poner bien y caminar con los pies en el piso sobre qué es el verdadero discipulado. El verdadero discipulado no es una posición, no es servicio, sacrificio, abnegación. Ayúdanos, Señor, por favor. Y danos gracia para ser verdaderos discípulos. La anterior porción, de nuevo, enseñaba esto. Si alguno quiere, porque tú no estás obligando a nadie. Esto es un asunto voluntario. Ayúdanos, Padre, por favor, te lo suplico. En Cristo Jesús. Amén. Bien, de nuevo todos sean bienvenidos. El grupo de Reynosa está con